¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos al curso de planeamiento estratégico. Continuando con la sesión, hoy día nos toca ver el tema de factores claves de éxito. Voy a conectarme para poder estar con ustedes en caso tengan alguna pregunta o puedan dar algún tipo de comentario, poder leerlos. Perfecto. Una vez que esté conectada, empezamos la clase, la sesión. Perfecto, ahora sí, y estoy con ustedes. Entonces, como les decía, hoy día, bienvenidos al curso de planeamiento estratégico para MIPES. Vamos a trabajar el tema en esta sesión de factores claves de éxito dentro de este planeamiento estratégico, cómo lograr estos factores claves de éxito. Así que, bueno, vamos a empezar. Quisiera que empecemos viendo los objetivos de esta clase. La idea es que al finalizar esta sesión podamos aprender a usar las 5 fuerzas de Porter, que es una metodología que se utiliza en el análisis de un planeamiento estratégico, y que lo usemos como herramienta, como les decía, de análisis en este proceso de creación de las estrategias. Ese es el objetivo final de esta sesión. Yo voy a irme contenta, tranquila, si es que todos los que están participando de esta sesión, los que están llevando este curso, puedan aprender los conceptos de esta herramienta tan poderosa como son las 5 fuerzas de Porter, para que puedan usarla dentro del análisis estratégico de sus propias empresas, ¿no? De sus emprendimientos, de sus negocios, o de repente de las empresas donde están trabajando y las puedan usar en algún proyecto estratégico. Entonces empiezo mostrando esta imagen, a ver qué les evoca, qué recuerdos les trae, qué creen que es. Si alguien quiere participar, puede dejar sus comentarios, yo los estoy leyendo. Bueno, como ya les decía antes en la sesión anterior de este curso, en la primera sesión, cuando hablamos de una estrategia, hablamos de una serie de acciones que se utilizan para poder enfrentar un objetivo, para poder llegar a tu objetivo. Que por ejemplo, cuando hablamos de un deporte, sería, si hablamos del fútbol, que fue lo que vimos en la primera clase, digamos, en ese dibujo donde se hacía la planeación de cómo debían moverse los jugadores para poder llegar al objetivo, que era ganar el partido. Hicieron una planeación estratégica previa, un planeamiento estratégico previo al juego. No es que simplemente jugaron por jugar. Igual lo vemos aquí. Esto, bueno, es un juego, muy bien como comenta Mariela, pero que es muy similar a lo que se hace realmente también en una guerra. Una guerra simplemente uno no solo va a combatir, hay todo un análisis previo, un planeamiento previo. Pero así como el deporte y así como la guerra, lo mismo debe suceder en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestros trabajos. Cuando tenemos que emprender un proyecto, cuando tenemos que tener un nuevo emprendimiento, cuando tenemos ya un negocio, una empresa y queremos profesionalizarla, lo que debemos hacer es tener este espacio de planeamiento estratégico, poder revisar o estructurar nuestros objetivos y en base a eso generar nuestras estrategias, para no simplemente ir a combatir, no solamente ir a jugar en el caso de un deporte, sino ir a ganar, ir a cumplir nuestros objetivos. Y no vamos a tener éxito si no nos damos tiempo de poder realizar este planeamiento estratégico. Entonces, si lo hacen en los deportes, lo hacen en las guerras, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Nosotros también queremos ser exitosos, nosotros también queremos ir a ganar. Entonces, démonos el tiempo y lo que busco dentro de este curso, con todas las sesiones que vamos a tener a lo largo de este curso, es que ustedes puedan entender la importancia que tiene y los beneficios que tiene un buen planeamiento estratégico. Entonces,
Ya habíamos hablado de qué cosa era una estrategia en la clase anterior, igual les recuerdo que era este conjunto de acciones para generar alineadas, este conjunto de acciones alineadas en base a un objetivo, para poder cumplir el objetivo. Y lo importante de una estrategia no es solamente estructurarla, sino también es, bueno, implementarla y después hacerle un correcto seguimiento, porque de nada sirve tener una buena estrategia alineada a tus objetivos, una estrategia bien pensada, bien estructurada, si no la implementas. Y tampoco sirve tener una estrategia pensada, una estrategia bien formulada, tampoco sirve si la implementas, si después no le haces un seguimiento, porque no tienes cómo saber si esa estrategia en el tiempo ha debido cambiar, debe modificarse, debe mejorar en el tiempo. Recuerden que estamos en un entorno muy dinámico, en un entorno cambiante, y es probable que tengamos que hacerles ciertos ajustes a nuestra estrategia durante el camino. Entonces, para eso es importante que creemos nuestra estrategia alineada a nuestros objetivos, de que esta estrategia la podamos implementar de manera correcta y después que podamos hacer un correcto plan de seguimiento para ver cómo está yendo, cómo está avanzando esa estrategia y si debemos hacerle algunos ajustes en el camino. Y todo esto no va a funcionar si primero no tenemos los objetivos de empresa bien establecidos. Entonces, para poder hacer este planeamiento de estrategias, se necesitan hacer ciertos análisis. En la clase anterior veíamos los análisis internos, los análisis que dependían de la empresa. Ahora estamos viendo más los análisis en base al entorno, los análisis dinámicos, que ya no son tanto de los recursos de la empresa, sino hablan más del entorno. Porque para poder generar una estrategia no solamente debes pensar en tus propios recursos, en tus recursos internos, sino tienes que conocer tu entorno, ¿no? Son dos factores que van de la mano, la empresa y el entorno. Entonces es lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hablar un poco de este análisis en base al entorno y vamos a ver algunos casos de algunas empresas. Eh, a ver, es importante, como les decía y lo repito muchas veces, que podamos entender que estamos en un entorno dinámico, que hemos entrado y estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución que ya pasó la automatización y que lo que está buscando es la inmediatez, porque estamos en la era de la digitalización. Entonces, eso quiere decir que estamos en un entorno cambiante, en un entorno muy dinámico, con mucho movimiento. Pero no debemos ver este entorno cambiante como una amenaza. Lo que tenemos que hacer, lo que es nuestra responsabilidad como emprendedores, como empresarios o como líderes de proyectos en una empresa, es poder entender todos los beneficios que traen el dinamismo dentro de una empresa. Pero para poder sobrellevar este dinamismo y salir de manera exitosa, es muy importante contarla con la información interna y externa de la empresa. Es por eso que hablo de estos análisis, poder recopilar la información tanto interna de la empresa, de sus recursos, de sus oportunidades, de sus fortalezas, de sus debilidades para poder hacer una mejora continua, sino también poder recopilar la información de cómo está yendo el entorno como competidores, el entorno como gobierno, como barreras. Es importante que uno pueda conocer las tendencias para poder estar alineados a este entorno dinámico y poder sobrellevar cualquier, digamos, problema y convertirlo en una oportunidad. Si no hacemos esta evaluación de análisis de entorno, no vamos a saber utilizar esta información en el momento indicado. Entonces, algo que es importante dentro del análisis un análisis de entorno es que tengamos en cuenta tres variables: la relación de la información, el tiempo y el cambio. El cambio es inminente, siempre va a suceder y nosotros tenemos que estar predispuestos a cambiar siempre que podamos dirigirnos a nuestros objetivos. Nuestros objetivos tienen que estar bien planeados, bien planteados, bien cimentados, y tenemos que saber que el cambio es inminente y que debemos ser una maquinita, una empresa que pueda ser muy adaptable al cambio. Pero para eso debemos hacerlo
con un tiempo específico. No debemos, ya vamos a cambiar, pero vamos a cambiar de aquí 5 años. Por ejemplo, con lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Muchas empresas han tenido que reinventarse y cambiar. Pero ¿qué pasaba si ellos decían, ya, perfecto, entendemos que tenemos que cambiar porque la pandemia, sí, no tenemos, digamos, los mismos accesos, no podemos hacer los mismos servicios, pero como es difícil, cambiemos de aquí a 5 años. No, pues, tenemos que hacerlo en el momento exacto. Pero para poder adecuarnos a este cambio y hacerlo en el momento exacto, en el tiempo preciso, tenemos que tener información. Nuestra empresa ha debido hacer constantemente este proceso de análisis interno y externo, conocer a precisión todos los recursos internos que maneja y conocer a precisión los recursos del entorno con los que maneja. Entonces, si hablamos del caso de la pandemia en específico, la empresa ha debido estar tratando de hacer un trabajo de planeamiento constante, de análisis constante y conocer de principio a fin todos los recursos que posee internos y conocer el entorno. Y una vez dada la pandemia y preguntándose qué vamos a hacer porque el entorno está cambiando, hacer una pequeña investigación de cómo funciona este análisis de cómo está funcionando el entorno en ese momento. Con el tiempo exacto, porque no pueden esperarse 3 años para cambiar, tienen que ver la forma de reinventarse y cambiar. Y así es como van a llegar al éxito. Entonces son estos 3 factores, la relación de información, el tiempo y el cambio, lo que van a hacer la diferencia entre ustedes y otras empresas. Pero para eso es importante que constantemente hagan este análisis interno y externo. Y la clase de hoy va a hablar del análisis externo porque la primera clase de este curso hablamos de cómo hacer el análisis interno. Si una empresa tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y poder convertir las amenazas en oportunidades, ya tiene el éxito asegurado. En esto hago hincapié, y esto es lo que vemos, las empresas que siguen en el camino, las empresas que, por ejemplo, lo hemos hablado en otras clases, pero hablando de Blockbuster, por ejemplo, esa empresa que no supo ver una amenaza, no supo ver una oportunidad en una amenaza. Blockbuster cuando era súper grande, había llegado a tener casi 9.000 tiendas, 62.000 trabajadores. Cuando llega Netflix y hay este tema de los streaming, de que las personas querían inmediatez al momento del servicio, no supo ver esta amenaza como una oportunidad y quebró. Quien sí salió adelante fue Netflix, por ejemplo, ¿no? Él supo ver cuál era la situación del mercado en el momento, hizo una empresa y salió adelante. Y así como esas, por ejemplo, aquí lo más parecido que son las cafeterías de San Antonio, ellos en esta pandemia supieron salir adelante, supieron reinventarse y tuvieron la relación de información en el momento preciso, pues hablamos de relación de información y tiempo, y lograron hacer este cambio y adaptarse. Al analizar podemos anticiparnos, cosa que es bueno, siempre que tengamos la información previa, vamos a poder anticiparnos y no simplemente esperar a que una situación problemática surja, sino apenas surja, podemos anticiparnos y crear estrategias que nos permitan adaptarnos a los nuevos entornos. Entonces vamos a ver un poco el análisis del sector y este tema que yo les decía, estas variables. Tenemos el tiempo, tenemos los acontecimientos, que son lo que nosotros llamaríamos problemas, esas cosas que surgen de repente, estos temas que tenemos que solucionar. Eso en el tiempo está en el eje X, los acontecimientos en el eje Y, y es aquí donde vemos la información, cómo funciona la información. Apenas empezamos, en un tiempo muy corto vamos a contar con mucha información, pero a medida que pasa el tiempo vamos a contar con más información. La información es este análisis interno y externo que se hace. ¿Cómo vamos a poder averiguar esta información? Muchas veces lo averiguamos a través de un FODA dinámico, por ejemplo, en donde las amenazas se tienen que convertir en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Pero aquí vemos nuestro margen de maniobra como empresa, ese margen que nos hace actuar. Mientras más tiempo pasa, menos margen de maniobra vamos a tener o menos efectivo va a ser nuestro margen de maniobra. Apenas empieza el acontecimiento y tenemos menos tiempo, más margen de maniobra a este entorno dinámico vamos a tener. Pero eso se cruza con la información. Nosotros tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, donde tengamos la mayor información de nuestros factores internos
y de nuestros factores externos, hayamos hecho este proceso de análisis donde tengamos la mayor cantidad de información para poder generar la estrategia adecuada, hacerlo en el menor tiempo posible y cuando los acontecimientos no han llegado a su total dimensión. En ese momento, la información con nuestro margen de maniobra se cruzan y hay en ese punto de equilibrio. Es aquí donde nosotros ya debemos haber tenido una estrategia bien formulada para sobrellevar y convertir una amenaza en una oportunidad y convertir una debilidad en una fortaleza. Para eso, como ya les decía, nosotros hemos hablado en la clase anterior, que la pueden revisar en el Facebook de CAMEX, de hecho están grabadas las clases, en caso quieran revisarlas, hablábamos mucho del análisis interno de las empresas. Ahora vamos a hablar un poco de este análisis externo, de poder, qué herramienta podemos utilizar para poder trabajar un correcto análisis externo. Estoy segura que ustedes deben haber escuchado de las 5 fuerzas de Porter, el diamante de Porter. ¿Quién es Porter? Él es Porter, se los presento, no ha podido venir hoy día a la clase, iba a ser mi invitado. No, mentira. Él es Michael Porter, es economista, es ingeniero mecánico, es ingeniero aeroespacial, es estadounidense, y él aportó mucho en temas de, digamos, empresariales, ¿no? En temas de competitividad, con innovaciones tan importantes como, digamos, este estudio de la cadena de valor, las 5 fuerzas de Porter, que son los clusters, los grupos estratégicos, la misma ventaja competitiva, que es una estrategia. Él aportó en muchas de estas definiciones, trabajó en matrices, trabajó en herramientas que pudieran ayudar al análisis empresarial. Entonces vamos a escuchar mucho de él durante estas clases, porque muchos de sus aportes son los que nosotros como empresarios vamos a tener, o como administradores vamos a tener que aprender para utilizarlos para que puedan ayudarnos a alinear nuestras estrategias empresariales. Entonces, ¿qué nos hablan las 5 fuerzas de Porter? Definitivamente de 5 fuerzas que estudian al entorno, que evalúan la competencia de nuestra competencia como empresa, se evalúa nuestra competencia en 5 fuerzas. Habla de las amenazas de entrada de nuevos competidores, a los nuevos competidores no con los que competimos actualmente, sino esa amenaza de que llegue uno nuevo, el poder de negociación de los proveedores, si por ejemplo nuestros proveedores están teniendo un poder muy grande porque de repente ese producto con el que proveen a nuestro servicio o ese producto con el que proveen, que nos sirve como materia para poder trabajar nuestros propios productos, digamos, no sé, pues es un producto escaso. Entonces, de repente tienen mucho poder de negociación, porque son ellos o no son ellos, de repente son los únicos proveedores con los que podemos tratar. El poder de negociación de los consumidores, cada vez el poder de negociación de los consumidores es mucho más alto. Y la amenaza de ingreso de productos sustitutos, ¿no? Que de repente no son los competidores que tenemos ahora, no son los nuevos competidores, pero sí son una amenaza porque están sustituyendo nuestros productos y de repente al sustituirlos no son de la misma calidad, pero cumplen la misma función y pueden tener un precio más bajo y las personas al final terminan comprándolos en vez de comprarnos a nosotros. Y todo esto en función también de la rivalidad entre competidores, que ya es el entorno actual y la competencia que existe actualmente. Entonces, este análisis al final nos ayuda a poder determinar cómo estamos en el entorno, qué amenazas podemos tener, qué cosas podemos solucionar, qué cosas es muy difícil de solucionar. De repente sería bueno darnos cuenta que nuestro mayor problema es de que nuestros proveedores están muy monopolizados, solo tenemos un proveedor y él puede, pues, en un momento decidir subirnos el precio de sus productos y eso podría impactar gravemente en nuestros servicios, entonces deberíamos hacer el esfuerzo de buscar más proveedores o de repente cambiar de insumo. Entonces, ese análisis sirve para seguir aportando el planeamiento estratégico y mejorar tu estrategia. Entonces, vamos a ver algunos casos, algunos análisis de las 5 fuerzas de Porter en empresas reales. Por ejemplo, Disney. Disney es una empresa que todos conocemos, digamos que no podríamos compararlo en no tiene alguna competencia directa que incluya todos los negocios que tiene Disney, como tiene un canal, tiene un parque de atracciones
turísticas, tiene películas, ahora tiene digamos que a Latinoamérica va a llegar recién su plataforma streaming como Netflix, y bueno, infinidad de marcas registradas, etcétera. Tiene un montón de empresas. Entonces no hay algo que se pueda comparar tanto con Disney, pero sí Disney podemos hacer una evaluación de sus 5 fuerzas de Porter. Por ejemplo, poder de negociación de los proveedores. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos bajo, porque ellos tienen facilidad de cambiar, tienen tantos productos, tantos servicios, que sus proveedores son muy variados. No necesitan un solo proveedor para proveerles de algo. Si un proveedor les sube el precio de una de sus materias, probablemente lo que ellos hagan es buscar a otro proveedor. ¿Y quién no quiere trabajar con Disney? ¿Quién no quiere ser proveedor de Disney? Entonces no te vas a jugar tanto a tener una negociación tan drástica con Disney. Entonces, en este aspecto ellos tienen un poder de negociación de los proveedores bajo, no es un problema para ellos. Tampoco hay una concentración de los proveedores, digamos que solamente un grupo de 3 proveedores venden lo que Disney necesita. No es así, hay muchos. Amenazas de productos sustitutos. En este caso es media, porque sí, efectivamente uno puede tener como cliente puede tener la propensión de comprar o sustituir a Disney, siempre, o sea, digamos con las cosas que no sean tan representativas de la marca. De repente, si vamos a comprar un juguete, podríamos comprar un juguete de otra marca, menos costoso, incluso las personas que adquieren digamos, algunas copias, son esto una amenaza para Disney porque están recibiendo el mismo producto a un precio más bajo. Después tampoco hay ningún coste asociado para un cliente por dejar de consumir productos Disney, no hay ningún, digamos, castigo para el cliente, entonces es probable que haya esta situación donde el cliente pueda consumir algún producto sustituto en vez de Disney, ¿no? Incluso con los parques de diversión. A determinada edad, sí, claro, todos quieren ir a Disney World, pero también está Universal y de repente parques que son mucho mejores y ya cuando los niños crecen, ya pues la magia de Disney como que desaparece un poco y prefieren ir a otros parques que sean más entretenidos. Entonces sí hay una cierta situación de que pueden encontrar algunos productos sustitutos. En el caso de la rivalidad de los competidores es media, por este crecimiento tan grande de plataformas de consumo de contenidos, y ya hablamos del negocio de streaming, ¿no? Como el que estamos viendo que puede existir actualmente, ¿no? No solo ellos tienen su propio, que es creo que Disney Plus, ahora pues hay Netflix, HBO, y están saliendo muchas más plataformas para poder ver películas, entonces digamos que ahí sí la competencia es media. Luego tenemos amenaza de los nuevos competidores, también vemos como media, porque hablábamos aquí del área de parque de atracciones, que hay ciertos riesgos potenciales de nuevos competidores, pero por otro lado tampoco es tan alta porque entendemos la importancia del valor de la marca de Disney. Realmente a través de los años Disney ha construido una marca muy fuerte y muy grande, muy representativa y difícil de competir. Simplemente o eres Disney o no lo eres. No hay forma de convertirte en un Disney adicional. No hay manera. Disney eso lo ha trabajado a través del tiempo. Entonces, por eso es media y no es alta, porque si bien es cierto, va a tener competidores, ninguno va a llegar a ser lo que Disney ha construido a través del tiempo. Y por último tenemos el poder de negociación de los clientes, que es bajo, porque el mercado es tan segmentado y el tamaño de los clientes es ínfimo, o sea, es enorme, como para que estos tengan un fuerte poder de negociación. Digamos que Disney no está enfocado en un nicho de mercado que son 1000 personas, y si estas 1000 personas no lo consumen, bueno, Disney quiebra, no es así. Tiene un mercado, un número de clientes infinitos, entonces si hay algunos que se van, que consiguen un producto sustituto, van a haber otros que lleguen, entonces no hay tanto poder de competencia. Entonces es bueno que Disney haga estas 5 fuerzas de Porter para ver de repente en dónde debe enfocar sus estrategias. En este caso debería enfocarlas en las amenazas de nuevos competidores, en las amenazas de productos sustitutos, ver qué cosa puede hacer y bajar estas amenazas, estas fuerzas de Porter a bajas. La idea es que una empresa
pueda enfocarse en tener a todas estas 5 fuerzas en un tamaño bajo, en un nivel bajo. Vamos a hablar de Nike, que es una marca de zapatillas, todos conocemos, o bueno, de productos de deporte, zapatillas, digamos, ropa, buzos. Ellos también vamos a evaluar sus 5 fuerzas de deporte. Cuando hablamos de poder de negociación, también tienen mucha facilidad de cambiar de clientes, de cambiar de proveedores, perdón, y el grado de diferenciación de los productos de los proveedores. Claro, o sea, digamos que no hay una concentración de proveedores. Si necesitan pasadores, por ejemplo, que seguramente hasta ellos mismos lo producen, pero si necesitaran pasadores, bueno, hay muchas empresas que te pueden hacer pasadores. Entonces, no hay un poder de negociación muy alto de parte de sus proveedores. En el caso de la amenaza, también hay personas que tienen la propensión de comprar productos sustitutos. Eso existe, pero por eso digamos que es media, porque sí existe, sí se da. También hay precios relativos de los productos sustitutos y el coste y la facilidad de cambio del comprador. Digamos, puede encontrar productos más baratos que sustituyan lo que Nike les da. En el caso de la rivalidad de los competidores, sí lo vemos como medio alto. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Hay muchas empresas que pueden servir, o sea, que pueden dar los productos que Nike da, como por ejemplo Reebok, Adidas, que son, bueno, las primeras que se me vienen a la cabeza, pero está Skechers, están hay mucha competencia en este mercado. Entonces, aquí sí vemos un nivel medio alto en el caso de la rivalidad de competidores. En el caso de la amenaza de los nuevos competidores lo vemos como bajo o moderado, porque para poder entrar a competir con Nike, los requerimientos de capital son altos. O sea, uno no puede venir a competir con una zapatilla. Digamos que ya tienes que hacer producción en masa, entonces poder entrar, tener tu fábrica, toda esta suerte de logística para poder vender es alto. Entonces, de frente no puedes llegar a competir con Nike. El importe de la marca es muy alto, o sea, ¿quién no conoce a Nike? Pero a diferencia de Disney, que Disney y es difícil competir con esa marca. Es difícil competir con Nike también, pero Nike tiene ya sus 3 o 4 competencias que tienen su marca tan trabajada como ellos. Pero por otro lado, no suelen haber barreras de entrada legales. O sea, para poder competir con zapatillas no es como competir con alimentos. De repente, con alimentos pues hay que sacar un montón de certificados que aseguren que lo que estás vendiendo no hace daño a la salud. En cambio, con, digamos, ropa o zapatillas no hay tantas barreras al momento de entrar al mercado. Y por último, el poder de negociación de los clientes es medio abajo, eh, porque el coste de hay un coste para los clientes de que pueden cambiar de proveedor, digamos, incluso si hablamos de clientes no como personas, como individuos que compran en Nike, sino como estas tiendas que van a comprar a Nike pueden decidir simplemente no tenerla dentro de sus marcas y tener a otras zapatillas. Entonces sí puede haber un cierto poder de negociación, porque tiene a otras marcas con las que pueda elegir trabajar en vez de Nike. Entonces puede que Nike, por querer quedarse en esas tiendas, si le conviene, tenga que negociar. Y por último vamos a hablar de Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que todos conocemos, mundialmente conocida, de gaseosa, que en todos los países pues se consume. No hay quien no conoce a Coca-Cola. Es más, los colores blanco y rojo evocan o muchas veces se dice que son los creadores de la Navidad, para que las personas nunca se lleguen a olvidar de su marca. Entonces, bueno, vamos con Coca-Cola. El poder de negociación de los proveedores es bajo, porque tienen también facilidad de cambiar de proveedor de azúcar, de envases. Es muy simple, muchos proveedores de azúcar, muchos proveedores de envase. Entonces, digamos que los proveedores no tienen mucha fuerza al momento de negociar con Coca-Cola. Además, ¿qué proveedor no quisiera trabajar con una empresa como Coca-Cola? En caso de la amenaza de productos sustitutos, es de medio a bajo. Siempre los clientes van a tener propensión de comprar productos sustitutos o de probar productos sustitutos. Los precios relativos de los productos sustitutos, Coca-Cola siempre maneja un precio más alto a comparación de todas las gaseosas. Entonces, si encontramos algún producto sustituto,
probablemente lo podamos comprar y también es fácil para un consumidor comprar productos sustitutos. En el caso de la rivalidad de los competidores, podemos decir que es bajo, porque Coca-Cola normalmente maneja en algunos países un monopolio en las gaseosas, ¿no? Maneja variedad no solamente de la Coca-Cola que conocemos, la Coca-Cola, la gaseosa negra, sino también maneja otras marcas. Maneja otras marcas. Entonces, digamos que, y no solamente eso, sino que al igual que Disney, Coca-Cola es Coca-Cola. Es bien difícil de competir, puedes tomar otras gaseosas, pero digamos que ellos siempre van a tener, o tienen, o han construido a lo largo del tiempo, una ventaja competitiva. Entonces, esta rivalidad de competidores para ellos es baja. Y la amenaza de los nuevos competidores también es baja porque para poder entrar a competir en un mercado de gaseosas hay un alto requerimiento de capital. También tú no puedes venir con una gaseosa al mercado y vender, tienes que empezar a fabricar en masa y eso requiere mucho capital en infraestructura, en logística, entonces es difícil y la amenaza de nuevos competidores es baja para Coca-Cola porque esa es una de las primeras barreras que los competidores van a encontrar. Aquí sí hay barreras de entrada porque, bueno, estamos hablando de al final es algo que consume el ser humano y tiene que ser de una u otra forma, mostrar que tiene algunos certificados de salud. Y lo más importante que les iba comentando es la importancia del valor de la marca de Coca-Cola es muy elevado. Entonces es difícil competir con Coca-Cola en sí, pues es más fácil competir con otras gaseosas. El poder de negociación de los clientes es de medio a bajo por la concentración de compradores. Es verdad, aquí hay, digamos que vamos a hablar más de las tiendas que pueden vender gaseosas. Es posible que como Coca-Cola va a querer vender en estas tiendas o restaurantes, los clientes pidan algún tipo de negociación. Si bien es cierto, es bajo, ponemos de medio a bajo porque sí puede llegar a algún tipo de injerencia en la negociación que lleguen con Coca-Cola. Entonces ya vimos 3 ejemplos en donde se aplican las 5 fuerzas del portal. Y mi pregunta es, si lo hemos hecho con Coca-Cola, si lo hemos hecho con Disney, si lo hemos hecho con Nike, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer con sus empresas? Al contrario, va a ser un ejercicio para ustedes, con sus emprendimientos, con sus negocios, con sus empresas o con la empresa en donde estén trabajando, porque va a ser un ejercicio para ustedes para que su capacidad de planeamiento trabaje y pueda dar mejores soluciones estratégicas para llegar a los objetivos que ustedes como empresa están estableciendo. Entonces vamos a ver cuáles son los factores claves del éxito, ya después de haber analizado, digamos, nuestro entorno. Como les decía, en la primera clase lo que hicimos fue ver los conceptos básicos de una estrategia, entender que para poder generar una estrategia, primero la empresa debe tener sus objetivos correctos y bien establecidos, y una vez la empresa pueda describir y tener estos objetivos bien establecidos, tener la misión y la visión, de hecho en la clase también vimos algunas empresas y cuáles eran las misiones y las visiones que habían elegido como guía para sus objetivos. Una vez tengamos esos objetivos, recién vamos a poder generar nuestras estrategias. Para poder generar nuestras estrategias necesitamos tener información de 2 factores, nuestro interno como empresa y nuestra información externa como entorno. Una vez tengamos este análisis de información, vamos a poder generar un correcto plan estratégico y generar una estrategia. Pero no queda ahí, no simplemente debemos decir, ah, ya esta debe ser nuestra estrategia, eso debe ser el conjunto de acciones que vamos a trabajar para poder llegar a nuestro objetivo, sino posteriormente a esto debemos implementar nuestra estrategia. Y una vez implementada, debemos hacer un plan de seguimiento, porque no sirve implementar una estrategia si no hacemos un plan de seguimiento que se asegure de que la estrategia está funcionando o que quizás se le tenga que hacer algunas modificaciones o ajustes en el camino porque el entorno es dinámico. Entonces, teniendo todos estos conceptos, vamos a ver cuáles son los factores claves del éxito. Entonces, ¿qué requisitos previos debemos tener?
Primero pensar qué desean nuestros clientes, ahí estamos hablando del entorno, y cómo sobrevivir a la competencia. Si nos hacemos estas dos preguntas claves, muy probablemente podamos llegar a dar soluciones estratégicas para poder, digamos, sostener a nuestros clientes y para poder sobrevivir a la competencia que está en un entorno cambiante. En el caso de nuestros clientes, hacemos el análisis de la demanda, quiénes son nuestros clientes, cómo eligen entre distintas ofertas. Hay que hacernos esas preguntas y analizar qué es lo que les estamos dando nosotros, por qué nos eligen a nosotros, por qué eligen entre distintas ofertas, cuál es el comportamiento de nuestros clientes. Si conocemos el comportamiento de nuestros clientes, podemos ajustar nuestros productos, ajustar nuestros servicios, ajustar incluso nuestra atención para que puedan elegirnos a nosotros. ¿Cómo sobrevivir a la competencia? Ahí hablamos del análisis de la competencia, factores que la dirigen, tamaño de competidores, ver la intensidad de los competidores, cómo mejorar nuestra posición con los competidores. Son los puntos más importantes que debemos evaluar para poder sobrevivir a la competencia. Pero incluso trabajar el diamante de Porter, las 5 fuerzas de Porter, nos va a ayudar a entender dónde estamos a un nivel más bajo, dónde estamos en un nivel medio, dónde estamos en un nivel alto y en dónde debemos enfocar nuestras fuerzas para poder hacer un buen planeamiento estratégico. Entonces, estos son los factores claves que debemos evaluar. El análisis de la demanda, quiénes son nuestros clientes, cómo nos eligen. Esto es lo que nosotros debemos evaluar para poder tener un buen análisis de factores. Estos son nuestros factores claves para poder llegar al éxito. Entonces, hablando del análisis interno, es esta una estrategia basada en los recursos internos. O sea, ya hemos visto el análisis del entorno, que es un análisis externo, ahora vamos a hablar de nosotros como empresa y cómo podemos trabajar este análisis interno. El análisis interno lo que hace es, ay, perdón, creo que se me fue. Ahora sí, el análisis interno lo que hace es ver tus propios recursos, por ejemplo, tus recursos como activos, tus recursos como stock, todos los recursos que tengas que puedan pretender crear valor dentro de tu empresa. Entonces, así como evalúas tu entorno, debemos evaluar nuestros propios recursos. Las empresas están obligadas a investigar e innovar más rápidamente para la creación de nuevos productos y servicios. No debemos quedarnos y estancarnos en el tiempo. Comprendamos, por favor, que estamos en la era de la digitalización. Esta es la 4ª revolución industrial. Entonces, el entorno es dinámico, como veíamos a un inicio. Debemos aprender a que no debemos quedarnos dormidos, debemos estar en una constante investigación para poder innovar rápidamente, como lo veíamos al principio, como lo veíamos, digamos, en este diagrama donde estaban los acontecimientos, nuestro margen digamos, de acción, donde veíamos la información, el tiempo. Recuerden esas 3 variables. La recopilación de información, el tiempo y el cambio son lo que va a determinar el éxito dentro de nuestra empresa. Es por estas condiciones que cambian, que no debemos conocer solo el mercado, o sea, hacer este análisis externo del entorno, sino debemos profundizar en el conocimiento de nuestros propios recursos. Entonces, para poder generar una estrategia en base ahora solo el análisis interno, debemos hablar de los objetivos y los valores, los recursos, las capacidades, la estructura, todo lo que posee actualmente la empresa. Ver esta relación empresa con estrategia. Conocer, digamos, qué forma parte fundamental dentro de nuestra empresa como recursos. Esos recursos que pueden ser tangibles, pueden ser intangibles, conocer este análisis para que a partir de esto en adelante nosotros podamos comprender en qué somos valiosos, a qué debemos darle fuerza, qué debemos mejorar. Acuérdense que dentro de una empresa, como les decía, hay recursos que son tangibles, recursos que son intangibles. Un intangible puede ser nuestra marca, si nuestra marca es conocida, si la hemos trabajado bien. Un recurso tangible pueden ser nuestro stock de productos, nuestros activos. De repente dentro de nuestros activos tenemos un recurso tangible que es importante y marca la diferencia y nos da una ventaja competitiva.
Y también, pues, parte de nuestros recursos son nuestras personas, nuestros recursos humanos, nuestro capital humano. Entonces, ver qué es lo que tenemos como una fortaleza, qué es lo que tenemos como una debilidad, y poder generar una estrategia que nos dé esta diferenciación y esta ventaja competitiva con nuestros competidores. Si no tenemos esta diferenciación o no logramos generar una ventaja competitiva, nos vamos a quedar en el grupo de competencia del mercado que no va a salir adelante y probablemente no llegue a ser exitoso, porque no está enfrentándose a un buen entorno dinámico. Entonces, la idea de poder generar esa estrategia es que generemos esta ventaja competitiva y esta diferenciación. Por eso debemos hacer el análisis externo y el análisis interno. Cuando hablamos de un análisis interno, así como para el externo usábamos las 5 fuerzas de Porter, cuando hablamos de un análisis interno podemos hacer un análisis en base a la matriz FODA, que ya muchos conocen, por eso no la puse, porque es la más conocida, es la que habla de los 4 cuadrantes, de las fortalezas, de las debilidades en base a lo que es interno, y luego hablamos de las oportunidades y amenazas en lo que es externo. Pero si nos enfocamos solo en lo interno, hablamos de las fortalezas y las debilidades que posee la empresa. En cambio, en la cadena de valor es un análisis únicamente interno de la empresa, en donde lo que se busca es ver las actividades primarias, las actividades más importantes. Yo acá, bueno, he puesto unas, que son las más importantes que determinan el trabajo de la empresa, y después tenemos las actividades de apoyo. Entonces, las actividades primarias son las que permiten transformar las entradas para poder dar un buen producto o un servicio al cliente, lo que el cliente necesita. Entonces, nuestro core del negocio. Y luego tenemos las otras que están en cuadradito, que son, digamos, estas actividades de apoyo que nos ayudan a sacar adelante nuestro producto, a sacar adelante nuestro servicio, lo que nosotros estamos vendiendo como empresa. Entonces, al ver cada una de estas áreas que dependiendo de la empresa, del rubro en el que trabaje, van a cambiar, podemos hacer un análisis de también cómo estamos. Estamos en un nivel alto, un nivel bajo. Entonces, enfocarnos en qué área debemos mejorar. A veces cuando simplemente tratamos de analizar sin ninguna estructura, sin ninguna matriz, es más difícil poder determinar en qué aspecto debemos enfocarnos más. Pero cuando ya lo tenemos diagramado y ya lo vemos, es posible que sea más fácil determinar cada una de las características de las áreas o de las actividades principales de nuestra empresa, para así ver en cuál debemos enfocarnos, cuál no está funcionando de la manera correcta, cuál nos está haciendo tropezar, o cuál deberíamos, simplemente no está funcionando mal, pero deberíamos mejorar, porque como estamos en un entorno dinámico, debería esta área apostar a generar de repente un nuevo servicio, o debería ser en la que nos deberíamos enfocar más en este momento. Entonces con eso ya tenemos lo que es digamos, el análisis externo en base al entorno con las 5 fuerzas de Porter, evaluando la competencia, nuestra competencia, en 5 fuerzas, y tenemos por otro lado un análisis interno a través de esta cadena de valor, poder encontrar, se dice cadena porque todas estas áreas, todas estas actividades unidas son las que van a hacer que nuestra empresa llegue al éxito. Trabajan en cadena, entonces hay actividades principales y hay actividades que son de apoyo. Por ejemplo, si nosotros, no sé, pues vendemos un producto que nosotros mismos confeccionamos, probablemente el repartidor del producto no es nuestro core, porque nuestro core es el producto que fabricamos. Pero sí, el repartidor es una actividad de apoyo. Esta parte de logística, de que recojan un producto y lo entreguen, es la logística. Y si la logística funciona mal, por más que nuestro producto sea bueno, no nos van a querer consumir. Entonces hay que ver bien qué es lo que a veces, muchas veces nos enfocamos en que nuestro producto esté bueno, pero no vemos las otras áreas de apoyo, las otras actividades de apoyo. Por eso en la cadena de valor lo que hacemos es aterrizar todas las actividades que están dentro de nuestra empresa para poder enfocar cuáles tienen más peligro o cuáles deben tener una mejora para que puedan traernos mayores satisfacciones como empresa. Entonces aquí hablamos un poco de las capacidades dinámicas y las capacidades básicas. Como capacidades básicas,
que tiene nuestra empresa son con todas las que actualmente cuentan, ¿no? Las habilidades de coordinación, la movilización de recursos, todo lo que genera una ventaja competitiva actualmente. Incluso acá hablamos de los recursos tangibles, de los recursos intangibles, del stock de nuestros activos y el stock que tengamos actualmente en la empresa. Y como capacidades dinámicas tenemos las capacidades latentes y las capacidades periféricas, que son las nuevas capacidades que debe tener una empresa porque el entorno se mueve constantemente. Es un entorno inestable, un entorno competitivo, un entorno dinámico. Entonces, dentro de las capacidades latentes tenemos a los recursos y las capacidades de competencia. Y dentro de las capacidades periféricas tenemos a nuestros proveedores, a nuestros clientes y a las otras empresas con las que trabajamos. Entonces, si logramos, digamos, tener unos proveedores sólidos, tener unos clientes sólidos, vamos a tener unas buenas capacidades periféricas. Si tenemos, digamos, unos buenos recursos dentro de nuestra empresa, vamos a tener unas buenas capacidades latentes. Entonces, la idea para tener un entorno, para poder sobrevivir y ser exitosos en un entorno dinámico, es que podamos controlar nuestras capacidades latentes y nuestras capacidades periféricas. Terminando ya con la sesión, los dejo con una última reflexión, que son las, reflexiones que voy a tratar de utilizar dentro, a lo largo de este curso, en cada una de las sesiones. Esta es de Sun Tzu, que es un estratega militar chino y que escribió el libro El arte de la guerra, donde hablan de su foco es la planificación estratégica para una guerra, pero muchos de sus pensamientos, muchas de sus conclusiones, de sus opiniones nos ayudan como empresarios a poder enfrentar ese tema tan importante como es la planificación estratégica. Y los dejo con una, que es: en medio del caos también existe la oportunidad. Y es a lo que los quiero llevar. Estamos en un entorno cambiante, estamos en un entorno dinámico, donde si una empresa no nace sabiendo que va a estar en constante cambio, probablemente es una empresa que no llegue al éxito. Y debemos entender lo que es muy básico: ver el caos, ver las amenazas, ver los problemas como una fuente de oportunidad. No debemos verlas como algo peligroso, no debemos verlas como algo que va a perjudicarnos o que va a dañar nuestras empresas. Debemos verlo como una fuente de oportunidad. Ese problema tiene que ser enfrentado como oportunidad, tenemos que convertirlo como oportunidad. Esa es la mejor manera de poder salir adelante en este entorno que es tan cambiante, que se mueve constantemente, tan dinámico. Entonces, bueno, con eso acaba la sesión. No me acuerdo si me presenté, mi nombre es Ximena Briceño, tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, ese es mi correo. Si desean o tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora, o en todo caso pueden escribirme y con mucho gusto puedo asesorarlos. En caso pues estén teniendo algún tipo de emprendimiento o tengan alguna pregunta de algo que ustedes quieran hacer, alguna transformación o profesionalización que quieran hacer dentro de las empresas en las que trabajan o dentro de sus propias empresas. Con eso yo me despido. Muchas gracias, Caroline. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esta es la segunda clase del curso de planificación estratégica. La primera la tuvimos el día de ayer y la sesión está grabada en Camex, la pueden revisar. Hablábamos un poco de los conceptos básicos hablábamos de los conceptos básicos de la estrategia y cómo poder generar una buena planificación y por qué era importante. No se ve muy bien tu correo. El correo es mx. Bueno, voy a copiarlo aquí por si quieren escribirme y yo con mucho gusto puedo ayudarlos. Lo estoy escribiendo. Perfecto. Bueno, vamos a tener otra clase a las 12, ahí vamos a hablar un poco de los objetivos, cómo poder generar, cómo poder estructurar los objetivos. Es una clase que se va a dividir en dos, la vamos a tener hoy día a las 12 y la vamos a tener la próxima semana.
Ahí vamos a hablar un poco de los objetivos, que los objetivos te ayudan a poder diseñar tu estrategia, entonces para eso es bueno tenerlos claros. Así que nada, nos vemos a las 12. Y en todo caso, igual los videos quedan grabados en Camex para que puedan estudiarlos para después. Muchas gracias, nos vemos.